Lo hemos pasado muy bien y algunas de las cosas que he aprendido de allí o que el Señor me ha estado hablando son las que voy a compartir. Y es sobre la gloria de Dios, porque uno de los que vimos allí fue Chuck Pierce y el otro Dutch, cuyo apellido es impronunciable. Yo le llamo Cheat, porque si digo como me suele salir a mí, es una palabrota. Este es el del... Mira, enséñaselo y así lo ven todos. Ese es el que estuvo compartiendo allí, una pasada, este hombre, una autoridad que tiene para compartir la palabra de Dios como hemos visto en pocos. Y le hemos invitado a venir y ha dicho que sí, que le escribamos un correo y que cuando esté por Europa, pues que ya veremos si puede hacerlo. Pero ha dicho ya veremos, que le escribamos y ya veremos. Yo no quise empezar con las amenazas ni nada, pero vamos, yo creo que él me entendió y se iba ablandando. Me encantaría que este hombre viniera a España. Creo que es un profeta que Dios ha levantado para las naciones, estilo a Jeremías, que Jeremías todavía Dios nos sigue hablando a través de él, de un profeta que no ha sido solo para naciones, sino para generaciones también. Y este hombre yo creo que está para eso. Y Dios le ha usado para abrir puertas para el avivamiento en algunas naciones, entre ellas Inglaterra, de hace años. Y a mí me gustaría traerlo a España. Entonces vamos a ver si lo conseguimos. Y Chuck Pierce estuvo hablando, es otro profeta, estuvo hablando del año en hebreo que es el 5777 y que empieza el 78. Entonces estuvo hablando de lo que dicen los profetas que están hablando, de que este va a ser un año donde se va a derramar la gloria de Dios. Pero la pregunta era que cuando se derrame, ¿qué haremos con la gloria? Hizo una pregunta así y siguió. Pero eso a mí me impactó, o por lo menos es lo que me tradujo mi cuñado. No sé si me lo tradujo bien, pero lo que él me dijo en español me impactó. Si Dios derrama de su gloria, ¿qué haremos con ella? Y es una pregunta que dice, bueno, en la Iglesia estamos pidiéndole a Dios que derrame de su gloria. Y yo decía, pero entonces empecé ya a pensar cosas, ¿no? Y decía, ¿por qué de todas las cosas que la tierra necesita, Dios va a derramar de su gloria? Porque a lo mejor la tierra necesita que Dios derrame de su paz, más que otra cosa, ahora mismo, ¿no? Podríamos pensarlo, porque la tierra está ahora mismo, no sé cuántas naciones hay en guerra, pero hay guerra en medio mundo hay guerras. Y países que no están en guerra tal cual, se están empezando a levantar. Lo que está pasando aquí en España, en Cataluña, espero que no vaya a más la cosa. ¿Se puede arreglar hablando, como dicen? Pues sí, pero tiene pinta de que de que puede ir a más, ¿me entendéis? La violencia puede ir a más y no es tan difícil, que 40 exaltados vayan y pongan una barricada y un policía o alguien haga otra cosa y entonces se crea una espiral de violencia que a ver quién lo para después. No es difícil, pero eso en España que estamos bien, que España va bien, decía Aznar. España va bien. Eso en un país como España. En países más complicados, pues están en guerra. ¿México está en guerra? Pues posiblemente está en guerra contra el narcotráfico. Estuvimos viendo un documental de este Pablo Escobar, un criminal, un psicópata, uno que levantó la guerra contra los colombianos, porque sí, porque se creía que al principio que era Robin Hood y luego no era Robin Hood. Era un criminal. Y creó una guerra en Colombia. No solo él, las FARC y no sé quién. Ahora parece que se está arreglando, ¿no? Parece. No sé cuántos países hay en guerra. África deben de estar la mayoría. El Medio Oriente, lo que está ocurriendo en Siria, en Irak, en Afganistán. Está medio mundo en guerra. Entonces decía... Podía ser que pidiéramos que Dios llenara la tierra de su paz, pero dice de su gloria, que de lo único que va a llenar la tierra es de su gloria. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué es la gloria? Y mirad, esto es lo que me ha venido, no sé si será así o no. La gloria es todo lo de Dios, es la paz, es su presencia, es su poder,
es el gozo, es su verdad, es la luz. La gloria de Dios es todo, porque Dios es bueno y quiere todo lo mejor para nosotros. Entonces, ¿por qué va a llenar la tierra de su gloria? Porque es todo lo que es Dios. Y yo creo que eso es lo que quiere hacer Dios, y que la gloria de Dios es todo. Ahora, si Él derrama de su gloria, ¿qué haremos con su gloria? Dice en Romanos, yo creo que luego lo leeré el versículo, pero dice en Romanos que la gente, la humanidad, cambió la gloria de Dios por... Primero dice por figuras humanas y va en decadencia, porque a medida que vamos dejando la gloria de Dios, lo único que nos espera es la decadencia. A medida que nos apartamos de las cosas de Dios, y todavía hay naciones y hay gente que se agarra a cosas de Dios, incluso que cumplen algunas de las cosas de Dios, de la voluntad de Dios, y muchos sin saberlo, pero eso incluso te hace recibir el bien. Pero a medida que te separas, que una nación o una persona se separa de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de lo que Dios quiere, de obedecerle, tu camino es hacia abajo, es decadencia. Lo que dice ahí, que primero eran figuras humanas, luego de animales, luego de cuadrúpedos y luego de reptiles. Y se ven algunas civilizaciones que esto ocurrió. Una de ellas sería Egipto. Es muy esclarecedor Egipto. Hay algún país que adoran a las ratas. Fíjate que a lo mejor Pablo, si hubiera conocido esto, hubiera puesto los reptiles y las ratas. Y no sé si las cucarachas las adorarán en algún sitio. Aquí no. Aquí las matamos, las cucarachas. Pero ¿qué haremos con la gloria de Dios? Y pensando en esto, en este versículo y después, pero la iglesia, los creyentes, ¿qué haremos con la gloria de Dios? Y me vino también a la mente los 3 primeros reyes que tuvo Israel. Trataron con la gloria de Dios de maneras distintas y así les fue. Sabéis que en tiempos de Samuel, antes de que el rey Saúl fuera coronado como rey, fuera ungido como rey, hubo una batalla contra los filisteos y los hijos de Elí, que eran unos canallas. Elí era el sumo sacerdote y tenía unos hijos que eran unos canallas, ¿vale? Eran unos sinvergüenzas, eran ladrones, eran fornicarios, eran adúlteros, tenían todas las cualidades del diablo en vez de las de Dios. Y eran hijos del sumo sacerdote. Y entonces hubo una batalla contra los filisteos y perdieron la batalla. Y entonces a estos se les ocurrió, iba a insultarles, pero no lo voy a hacer, se les ocurrió llevar el arca de la alianza. El arca de la alianza representaba la gloria de Dios en medio de ellos. Y entonces la llevaron a la batalla y en esta batalla la vuelven a perder, porque no era el arca de la alianza lo que les daba poder, era el obedecer a Dios lo que les daba poder. Dios les dijo, si me obedecéis y guardáis los mandamientos, yo estaré con vosotros y pelearé vuestras batallas. Pero como dejaron de hacerlo, pues perdían las batallas. Entonces llevan el arca y pierden la batalla y los filisteos se llevan el arca. Dice un versículo que cuando eso ocurrió, cuando se lo dicen a Samuel, dice, traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios fue tomada por los filisteos. O sea, ellos entendían que el arca representaba la gloria de Dios y la perdieron, se la llevaron los filisteos y ya sabéis la historia, ¿no? Eran 5 reyes filisteos, eran Gaza y no sé quién, eran 5. Y de estos 5 reyes el primero dijo, no, la gloria de Dios para mí. Se la llevaron a su templo y allí se lió. Y donde la llevaban, la gloria de Dios, como eran pecadores, que no eran creyentes, paganos, esto no me salía la palabra, eran paganos, pues la gloria de Dios en medio de los paganos pues no produce bendición. Entonces tenían heridas y les salían tumores. En la versión que leí ayer dice que tenían hemorroides. Almorranas, hemorroides. Y que eso les pasa. Y cuando se dieron cuenta de eso dijeron, esto, que el arca, que se la lleven
los judíos que aquí a nosotros dejarnos de lío. Y la pusieron en un carro y la mandaron fuera. La historia es muy bonita, es para conocerla, ¿no? Y entonces, cuando llega el arca y la reciben los judíos en una de las ciudades, la reciben y empiezan como a la reciben con alegría y empiezan a hacer lo correcto. ¡Ah, qué bien! La gloria de Dios está en medio nuestro. Y la reciben, igual que si la derramara en medio nuestro, su gloria. Y hacen lo correcto, hacen sacrificios, oran, llaman a los levitas para que la trasladen. Y llega un momento que se acostumbran a eso y dice la palabra de Dios que abrieron el arca para ver qué había dentro. Y murieron unos 50.000. No es la película En busca del arca perdida, pero al final representa eso, ¿eh? El final de la película, la habéis visto, que abren el arca y mueren, pues es lo que viene en la Biblia. Porque tenían prohibido. O sea, al principio está bien, estamos haciendo lo correcto, pero llega un momento que tratan la gloria de Dios de una manera mundana y superficial. Vamos a abrir a ver qué hay dentro. Y eso les causó la muerte, al punto que llegan y dicen, no queremos saber nada de la gloria, y la envían a otro lugar. En ese tiempo es cuando Saúl, el rey, es ungido. Saúl es ungido como rey. ¿Sabéis qué hace Saúl con la gloria de Dios, con el arca de la alianza? Nada. La desprecia. Ni siquiera se preocupa de ella, ni de dónde está, ni para qué sirve, ni qué. No hace nada. Porque a lo mejor había oído lo que había pasado allí. Y no se dan cuenta que el problema no era la gloria de Dios, el problema es cómo tratas la gloria de Dios. Y este la desprecia. Y es un rey que va teniendo, que es un desobediente desde el principio. Desobedece a Dios, trata de aparentar que sí, que hago las cosas bien y que he hecho lo correcto. Cuando Dios le dice, mira, no cojas nada de esto, él llega a Samuel y le dice, he hecho lo que Dios nos ha pedido. Y Samuel le dice, estoy escuchando ovejas y dice, sí, bueno, nos hemos quedado con lo mejor de los malos. Dice, pero ¿no te dijo Dios que no te quedaras con nada? Dice, ya, sí, pero si eso es para sacrificarlo a Dios. Es por su bien, es por el bien de Dios, que él no se habrá dado cuenta. Desde el principio era un desobediente, pero durante muchos años ganaba batallas en la carne, eran fuertes, se hicieron fuertes y parecía que la gloria de Dios no le hacía falta para nada. Él se fue, si ves la vida de Saúl, es una vida en decadencia, va cada vez peor. Empieza desobedeciendo una cosita, después se convierte en un criminal, un psicópata, su única intención era matar a David como fuera, era un psicópata, visita brujas, es una vida en decadencia, porque se había apartado de la gloria de Dios. Esta era la manera en la que este rey trató la gloria de Dios. Luego viene David. Y David, ¿sabéis de las primeras cosas que hizo? ¿Dónde está el arca de la alianza? ¿Dónde está la gloria de Dios? Hay que tratar la gloria de Dios como se merece. Y el rey David, después de un par de guerras que tuvo, que las ganó, lo siguiente que hizo fue el arca de la alianza hay que traerla a Jerusalén. Hay que traerla en medio nuestro, la capital. Y quería la gloria de Dios en medio de ellos. David era un hombre que conocía a Dios y que era conocido por Dios. Y quiso hacer eso y lo trajo al principio a una manera mundana, como a Dios no le gustaba. ¿Cómo la habían enviado los filisteos? En un carro con unos bueyes, y dijo David, pues sí, nosotros también, en un carro con unos bueyes. Pero no es la manera en la que tenían que tratar la gloria de Dios. La gloria de Dios no la podemos tratar con maneras mundanas. Se merece un respeto y quiere que la tratemos como a él le gusta. Entonces, cuando muere el sacerdote, ¿sabéis?, que toca el arca y se muere, David se asusta también en ese momento y dice, a ver si nos pasa como aquellos que murieron 50.000, y la deja en casa, en una tierra, en casa de un tal, creo que se llama Obed-Edom, y la deja allí. Y a los 3 meses le llaman a David y le dicen, bueno, le llaman, no, fue un WhatsApp, creo, fue un WhatsApp, porque no había... Bueno, va alguien y le dice a David,
¿sabes que la casa de Obed-edom, su tierra, está siendo bendecida por la presencia de Dios? Por su gloria. Y dice, vamos a traerla a Jerusalén. Y entonces investiga y sabe la manera en la que tenía que traerlo. Y la manera que tenía que traer el arca era con los levitas. No se podía llevar en un carro, había que llevarla sobre los hombros, por gente consagrada a Dios. Y es la única manera en la que podemos llevar la gloria de Dios. Está sobre nuestros hombros si estamos consagrados a Él. Y de esa manera la llevó. Y entonces Él la cogió, la puso en un tabernáculo distinto al de Moisés. El tabernáculo de Moisés estaba cerrado, nadie la podía ver, pero David la puso en un tabernáculo abierto por los 4 lados, donde todo el mundo la pudiera ver. Y puso adoradores que adoraban durante 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y eso fue durante 33 años. Adoración. Y durante todo ese tiempo, el mejor tiempo de la historia de Israel. ¿David hacía cosas mal? Sí, durante ese tiempo hizo algunas cuantas cosas de las que seguro que no se enorgullece. Mató a uno de sus generales, de sus capitanes, fornicó, adulteró, murió mucha gente por su culpa, hizo cosas que estaban mal. Pero David conocía a Dios y era conocido por Él. Y sabía el camino del arrepentimiento. Aquí voy a introducir algo que dijo el pastor el domingo allí. Estaba hablando sobre Romanos y Romanos 8 empieza diciendo: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que conforman su propósito. Y sobre eso empezó a hablar y dijo: mirad, la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que no haya condenación sobre nosotros, sobre los creyentes. Dice, pero no es el deseo ni de Satanás, ni del mundo, ni de la carne. Dice, hay condenación sobre nuestras vidas y ponen condenación sobre nuestras vidas. Y si la condenación es, por ejemplo, cuando dices, esta persona no va a cambiar nunca. Eso es condenación. Y nosotros, incluso los creyentes, decimos eso algunas veces. Este es así, no va a cambiar nunca. Y eso es condenación. Dice, y eso es lo que no quiere Dios que haya en nosotros, no quiere Jesús. Los que hemos sido llamados, no quiere que haya condenación sobre nuestra vida. Y si lo contrario a la condenación es la convicción del Espíritu Santo. Entonces lo llevó a que cuando el Espíritu Santo viniera, traería convicción de pecado. Y efectivamente, lo contrario de la manera que lo explicó me gustó mucho. Porque si el mundo nos quiere condenar y que no vamos a cambiar nunca y que no vamos a poder y que nunca vas a llegar y que nunca tus hijos y que nunca tu trabajo y te están poniendo esa condenación, el Espíritu Santo viene y te da convicción de que no es así la cosa. Primero de pecado para que te arrepientas, pero después es porque el Espíritu Santo con la convicción te va a llevar de un sitio donde estás en condenación a un sitio donde vas a estar viviendo como un hijo de Dios, la presencia de Dios. Y entonces lo llevó al pasaje del hijo pródigo. Es decir, el hijo pródigo es un chico pues, que cogió, al principio parecía que las cosas no las estaba haciendo mal, que le pide la herencia al padre y pasa un tiempo después, ya tiene la herencia y decide irse con la herencia y se la empieza a gastar en juergas, en mujeres, en amigos, y empieza a perderlo todo. Al final pierde todo, pierde los amigos, pierde el trabajo, se queda sin nada, no tiene ni para comer, y ha ido que cualquiera que le viera dijera, es que te lo has ganado, estás condenado a vivir así para siempre, no tienes otra oportunidad. Pero decía este hombre, dice, vino el Espíritu Santo y le trajo convicción. Primero se arrepintió, y la convicción además te lleva de cambiarte del lugar de condenación al lugar de la casa del Padre. Qué bueno, ¿eh? Es el deseo de Dios para todos nosotros. Sacarnos del lugar de condenación para llevarnos a la casa del Padre. Y este chico, el hijo pródigo, es lo que hizo. Se arrepintió y empezó el camino de vuelta. Y cuando llegó a la casa del Padre, ya sabemos lo que hizo el Padre. Le esperó y le abrazó y se alegró y le cambió las ropas y le cambió el zapato, los calzados y le puso su anillo, mató al mejor
toro o vaca, no sé qué mató, y hizo toda la fiesta. Eso es de la condenación a la convicción. Y yo me he dado cuenta que en algunos casos he dicho, esta persona no va a cambiar nunca. Y me arrepiento de decir eso, porque sí es verdad que si te quedas en la condenación no vas a cambiar nunca, pero si te toca el Espíritu Santo, la convicción del Espíritu Santo sí te va a hacer transformar y cambiar. De eso estoy seguro. No es lo que yo pueda decir, pero el Espíritu Santo lo puede hacer. Y estamos todos ahí. El rey David era alguien que cuando el Espíritu Santo le tocaba le traía convicción de pecado y se arrepentía y sabía volver a la casa del Padre. Así era David. No, Saúl no fue así nunca, pero David sí. Y David trató la gloria de Dios de esa manera. Después de David vino Salomón, que era su hijo. ¿Vale? No sé si me estoy saltando cosas, creo que sí. David había construido el tabernáculo para que todo el mundo lo viera y Salomón construyó el templo. ¿Qué hizo Salomón con el arca de la alianza? La metió en el lugar más oscuro, porque dice que hay un versículo que dice que Dios habita en la oscuridad. Dios habita en la oscuridad por un motivo, porque si le vemos nos vamos a morir. O sea, le tendremos que ver un día cara a cara cuando estemos, pero ya santificados, porque si le vemos ahora nos vamos a morir. Pero no porque Él nos quiera matar, es porque no vamos a poder resistir su presencia si le viéramos. Entonces hay un versículo que dice que Dios habita en la oscuridad y este Salomón construyó un templo, el atrio de los gentiles, el lugar santo y el lugar santísimo, y allí lo metió y pusieron un velo. ¿Qué cosa que cuando Jesús muere, una de las primeras cosas que ocurre es que el velo se rasga, para que otra vez la gloria de Dios, el arca de la alianza, pueda ser visto por todos. No solo por un hombre una vez al año, unas horas. Era para que todos la volvieran a ver. Qué cosa, ¿no? Más curiosa. Pero Salomón trató la gloria de Dios de esa manera y la metió allí y solamente una vez al año un hombre podía entrar allí y estaba tan oscuro que no podía ni verlo, el arca, pero solamente era eso. Eso es lo que hizo Salomón. Y Salomón dice la Biblia que fue el hombre más sabio de la tierra, uno de los más ricos de la historia del mundo, y era súper conocido, venían de todos los sitios para ver su sabiduría, para ver su gloria, todo lo que había construido, y al final era Salomón, Salomón, Salomón y Salomón. Cuando lo único que importa realmente de conocer y de ver es a Dios. Yo prefiero conocer a Dios antes que a Salomón. Y lo que Dios hace antes que lo que Salomón hace. Pero él era el conocido, él había escondido la gloria de Dios, la gloria de Dios le seguía bendiciendo y él siguió viviendo una vida en decadencia, porque había escondido la gloria de Dios, no la estaba respetando como se merecía. Y si ves las cosas que hacía Salomón, decía la Biblia, una será tu mujer. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 700 mujeres y para los ratos libres 300 concubinas. No, No te cases con mujeres extranjeras porque te llevarán... ¿Sabéis cuántas mujeres extranjeras tuvo Salomón? Pues casi todas. ¿Sabéis qué le pasó a Salomón? Que empezó a construir templos paganos para sus mujeres. Llenó Israel de templos. Una vida en decadencia, comparado con lo que Dios quería. Estaba en decadencia. Y decía los caballos, decía, no confiéis en la fuerza de los caballos. Las mayores cuadras de la historia mundial las tenía Salomón. Caballos por todos los sitios. Y Dios les había dicho a los reyes de Israel, no confiéis en la fuerza de los caballos, no os llenéis de caballos. Bueno, todo lo que Dios le decía, no hagas, él lo iba haciendo. Y como le iban bien las cosas, le iban bien. Luego al final de su vida escribió libros y en uno de ellos dijo que bueno, lo de vanidad es eso, que todo es vanidad. Pero termina diciendo que lo único que importa es el temor de Jehová. Es lo único que importa, el obedecerle a Dios, después de toda su vida.
pero lo podía haber sabido eso desde el principio. Él escondió la gloria de Dios y cuando la escondes, te puede pasar esto. Al final eres tú el conocido. Lo que sabes, lo que hablas, lo que dices, lo que construyes, puede ser tú el conocido. Pero que sea yo conocido, que seas tú conocido, ¿a quién le importa? Pero que sea Dios conocido, que Jesús sea conocido. Conocerle a Él, al Padre y al que Él ha enviado es la vida eterna. Conocerme a mí no es nada. No voy a decir de vosotros. Es lo mismo. Lo podéis decir vosotros, ¿no? No hace falta. Por eso, ¿qué haremos con la gloria de Dios? ¿Qué haremos si Dios derrama de su gloria en nosotros? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Podemos estar haciendo como Saúl? Muchos la desprecian. Muchos cristianos desprecian la gloria de Dios. Otros son como David, que sí, que la ponemos para que se vea y adoramos y la buscamos y cuando hacemos algo mal nos arrepentimos y buscamos a Dios, Él nos trae convicción. Y otros son como Salomón, la esconden y se ven los templos que estamos construyendo y las cosas que estamos, no es nuestro caso, pero otros lo hacen. Pero luego llega Jesús, que es otro rey. Dice la Biblia que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y cuando yo estaba al principio pensando y compartiendo con vosotros que la gloria de Dios es todo lo que es Dios, su paz, su justicia, sus obras, su poder, y tú ves a Jesús, el resplandor de la gloria de Dios, es lo que hacía Jesús. Jesús por donde iba llenando todo de la gloria de Dios. Él era alguien que llevaba la gloria de Dios y cualquiera que le viera con ojos limpios y sin juzgarle y sin ojos religiosos, podía ver a la gloria de Dios, podía decir, este habla distinto, este tiene autoridad, este tiene poder, mira lo que hace, mira cómo nos sana, mira, nos da de comer. Jesús estaba mostrando todo lo que era Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y no lo estaba haciendo como Dios, lo estaba haciendo como un hombre. Igual que soy yo, un hombre, igual que Jesús, igual que, bueno, las mujeres son mujeres, gracias a Dios, todavía. Pero somos hombres igual que Él, igual en algunos aspectos, en otros no. Pero Dios quiere mostrar su gloria también a través de nosotros. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Mira, cuando Moisés estaba en la presencia de Dios y dice que su cara reflejaba la gloria de Dios, ¿no? Venía tan resplandeciente. ¿Qué hacía Moisés? Se tapaba la cara. Pero Jesús no se tapó la cara en ningún momento. Y como antes decía, rasgó el velo para que la gloria de Dios no sea ocultada más. A partir de Jesús, las cosas cambian. ¿Qué vamos a hacer con la gloria de Dios? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a tratar? Hay ejemplos para que podamos aprender de ello. Romanos 1:23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. En Juan 17:22 dice, está el Señor orando al Padre y le está diciendo, la gloria que me diste, yo creo que está hablando de la gloria que me has dado siendo hombre, yo les he dado para que sean uno como nosotros somos uno. La gloria de Dios nos permite ser uno. Y ayer creo que comentaba Conchi algo en el WhatsApp, ¿no? No sé si todos lo habéis oído. Estaba hablando de desunión y de que no somos uno. Pero Él nos ha dado su gloria para que seamos uno. Y no lo somos, ¿no? Es difícil ser uno entre nosotros. Es fácil, yo digo, Jesús, soy uno contigo y con el Padre, eso es fácil decirlo, pero entre nosotros no es tan fácil. Pero dice que nos ha dado su gloria. Y cuando digo la gloria, entonces vuelvo a pensar lo de antes. La gloria de Dios es todo lo que es Dios. Y nos ha dado todos los recursos para que podamos ser uno. Que podamos ser como Jesús, amarnos, perdonarnos, ayudarnos, levantarnos. Todo eso podemos hacerlo, porque Él nos ha dado su gloria. En su gloria está todo lo que necesitamos. Nos ha dado su gloria para que seamos uno.
Dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando con cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Cuando le miramos a Él a cara descubierta, ¿qué quiere decir? Yo, no estoy pensando que es que vengo aquí y no tengo nada en mi cara. No estoy pensando en eso. Estoy pensando en que no tengo nada que ocultarle. Vengo a Él sin nada que ocultar. Vengo a Él sin motivaciones ocultas, sin intenciones que a Él no le agradan. Y me vengo a su presencia y le digo, Señor, mírame, examíname y júzgame. Como decía el rey David, examíname y júzgame. Y vengo así a Él. Si hay algo en mí que no le agrada, que me lo muestre. Vengo a cara descubierta. Porque quiero ser transformado a su misma imagen. Dice también Filipenses 2:11 que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Colosenses 1:11 dice que somos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Dice que todo lo que hagamos, en 1 Corintios 10:31, que todo lo que hagamos, que lo hagamos para la gloria de Dios. Que tratemos la gloria de Dios de esa manera, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Si comemos, si bebemos, si trabajamos y, no sé, cada uno conoce su vida, conoce las cosas que hace. Todo lo que hacemos da gloria a Dios, todo lo que decimos da gloria a Dios, es más, todo lo que pensamos da gloria a Dios. ¿A que no? Algunas sí, otras. Esther ha hecho algunas sí y otras no, ¿no? Y en Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Qué vamos a hacer con su gloria? Si se la estamos pidiendo constantemente. Y yo, si alguno claro, me quiero parecer a Jesús, porque vamos a ser transformados cuando venimos a Él, a la imagen de Jesús, no a la imagen de David ni de cualquier otro. Pero yo digo, por lo menos a David. Pues, como segunda opción, por lo menos, si vamos subiendo escalones, por lo menos como David, por lo menos como Moisés también, la manera que Moisés trataba la gloria de Dios. Josué, cómo trataba Josué la gloria de Dios. Vivía a las puertas del tabernáculo. El sitio no podía estar más cerca, no le permitían estar más cerca. Pero ¿cuál es el sitio más cercano de la gloria de Dios? Las puertas del tabernáculo. Dice que Josué vivía en las puertas del tabernáculo. Había dejado su casa, había dejado su tienda, había dejado su parentela, todo lo dejó para estar en las puertas del tabernáculo. Lo más cerca que se le permitía estar de la gloria de Dios. Vamos a orar un rato. Carlos. Y la gloria de Dios, si la pregunta es qué vamos a hacer con ella, la pregunta es una pregunta individual, si vamos a dejar que nos transforme y nos cambie, pero la pregunta también es colectiva. ¿Sabéis que cualquier cosa que haga yo va a afectar a la Iglesia? Cualquier cosa que yo diga. Si yo doy un mal testimonio, aquí fuera en el pueblo, van a empezar a decir, estos evangélicos. No se lo van a decir, Fernando, no. Van a decir, lo sabéis, ¿no? Si algún evangélico hace algo, nos meten a todos los españoles evangélicos en el mismo grupo. Porque cualquier cosa que hagamos afecta a todos los demás. Entonces la respuesta es individual y la respuesta es colectiva. Si estamos dispuestos a dejar que su gloria nos transforme a su misma imagen, nos siga cambiando,
Vamos a salir del lugar de condenación para estar viviendo en el lugar de la convicción del Espíritu Santo. Porque Él nos quiere llevar del lugar de condenación a la casa del Padre, para que vivamos allí.